Doctor José Fernando Casañas Levy tiene 49 años de edad, nacido el 28 de octubre de 1968, egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con la tesis doctoral hacia una precisión dogmática de la delimitación entre la tentativa inacabada y la acabada, propuesta de regulación, calificación summa cum laude. Ejercicio de la profesión por más de 18 años, fue agente fiscal de delitos económicos. Ejercicio de la docencia y también tiene publicaciones. Buen día, doctor José Fernando Casañas Levy. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estará indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que se transcurre el tiempo. También informarle que por disposición del Consejo de la Magistratura solamente está permitido utilizar ayuda a memoria y no leer así directamente la exposición. Adelante. Buen día, señor presidente, señores miembros del Consejo, señores miembros del Tribunal de Ética y a la gente que nos está escuchando. Lo primero que entre los ejes temáticos me habían pasado es cuál es el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Es una tarea principalmente de equilibrio en un sistema democrático, pero creo que el rol más importante que tiene el Poder Judicial es ser el amparo de los ciudadanos. Yo entiendo que es el lugar donde el ciudadano debe encontrar certeza en cuanto a que las decisiones que se tomen en esa instancia, en esa institución, sean decisiones previsibles sobre la base de la Constitución primero y por supuesto del resto de las leyes. El Poder Judicial debe cumplir con firmeza y principalmente con independencia, aunque obviamente sean palabras que están en la Constitución, pero independencia real respecto de la puja natural que existe en todo Estado democrático entre los diferentes poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esa puja es absolutamente normal y se da en diferentes momentos históricos, a diferentes niveles políticos, y por lo tanto es totalmente necesario que el Poder Judicial marque su espacio de respeto, porque esa es la única manera en la que en una sociedad los ciudadanos se sentirán seguros. Tal vez el punto más sensible o delicado de los tres ejes temáticos es el de la percepción que se tiene del Poder Judicial. Digo esto porque es una realidad de alguna manera que el Poder Judicial es visto hoy como un lugar en el cual no se encuentra esa firmeza, ese orden, esa institución que no se reconoce como servidora de la sociedad. Creo que esa es, y es correcto también aceptar que esas son percepciones que no se pueden medir, pero son cosas que se escuchan, se leen, se discuten en los diferentes ámbitos de la sociedad y entonces la tenemos que debatir. La percepción del ciudadano, a mí me tocó ser usuario del Poder Judicial como ciudadano, como fiscal, en algún momento como consultor, como docente, y a pesar de esta percepción no tan positiva que es la que por lo menos yo percibo, yo me aferro a la idea de que esa percepción puede cambiar. Categóricamente es una situación que se puede revertir, lo han revertido
muchísimas sociedades a lo largo de la historia que han estado en situaciones mucho más complejas que la nuestra. Por lo tanto, independientemente de que hoy el ciudadano o un grupo de la sociedad no se vea reflejado en el Poder Judicial en el sentido de ver, ahí están las personas que me van a proteger ante ilegalidades, abusos, arbitrariedades, eso es perfectamente modificable. Y esa es la tarea más importante que entiendo que tenemos como sociedad, no solo en el Poder Judicial, sino en los diferentes estratos que nos tocan intervenir. Y creo que el Poder Judicial debe mirar más hacia afuera que desde adentro hacia afuera. Creo que el Poder Judicial en general, y cuando se dice el sistema de justicia o el sistema de la administración de justicia, es un concepto un poquito etéreo, me hizo pensar mucho ese eje temático, porque la administración de justicia puede entenderse en dos acepciones. La amplia, la administración de justicia, donde están todos los funcionarios, todos los miembros de los juzgados, incluso el órgano extrapoder del Ministerio Público, porque la sociedad ve eso como un todo. Y por supuesto la Corte. Y en el sentido estricto del deber de juzgar. En el ámbito y en el sentido amplio, que es el que realmente a mí me llama mucho más la atención y me preocupa más, se necesita, entiendo, que el servicio que presta el Poder Judicial desde la mesa de entrada hasta la Corte Suprema de Justicia cambie radicalmente. Creo que si el funcionario y el juez y el secretario y el oficial de secretaría y el miembro de corte entiende que se trata de un servicio y por lo tanto que se debe a la ciudadanía dentro de un espacio de calidad, con firmeza pero con calidad en el servicio, eso se va a transmitir a la sociedad. Y entiendo que la sociedad va a responder así como responde en otros lugares de países cercanos al nuestro, donde la gente respeta esa función porque el servicio que recibe de esa institución es un servicio de calidad. Por eso yo no circunscribiría la administración de justicia solo a quienes dictan sentencia. Creo que es necesario involucrar a todas las personas que forman parte de esa institución y generar una transformación de conciencia ética. Me parece que esa es la clave de una reconstrucción. ¿Cuál es mi compromiso? Era el último punto. Acá voy a decir algo personal. Mi compromiso es respetar lo que me enseñaron mis abuelos, mis padres, y eso es actuar honestamente en todo el sentido de la palabra, intelectualmente, patrimonialmente, de manera transparente, y asumo el compromiso de intentar una transformación de calidad en el Poder Judicial. Tengo como una pasión la docencia y tengo mucho contacto con magistrados, fiscales, y estoy convencido que la única manera de cambiar el estado de cosas en el que estamos es darle calidad a esos funcionarios, darle herramientas para que puedan resolver en cada espacio pequeño de su función cómo dar la respuesta más justa, más firme, pero más comprensiva a ese ciudadano que acude ahí porque tiene un conflicto, no acude porque va a pasearse. Y esa es la comprensión que necesitamos. Y yo me comprometo a proponer un fortalecimiento
de los trabajos de capacitación, tanto intelectual como ético, dentro del Poder Judicial. Estoy absolutamente convencido que el ejemplo que tuvimos la suerte algunos de vivir en la primera Corte, luego del golpe de Estado del 89, es un ejemplo que se puede repetir. No hay ninguna duda de que esa Corte fue un ejemplo. Y fue un ejemplo porque sus integrantes estaban absolutamente convencidos que el camino de la ley y del respeto a la Constitución era el camino que tenían que seguir. Y eso entendió la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que ese es un ejemplo que se puede repetir. Ese es el camino al que hay que volver. Y mi compromiso es con la ciudadanía y principalmente con el respeto de la Constitución y de las leyes. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Viuda Pacielo. Usted fue doctor, agente fiscal de delitos económicos. También ahora está con un trabajo similar, digamos, pero en otro ámbito. Estoy notando que en cuanto al narcotráfico están teniendo una actuación bastante exitosa. Todos los días se lee alguna cosa. Ahora la consulta es la siguiente: ¿cómo andamos con el lavado de dinero? ¿Y qué piensa usted, qué medidas consideraría necesaria tomar y a través de una iniciativa legislativa impulsar una corte que modifique ciertas cosas? Yo tuve la oportunidad cuando fui fiscal de delitos económicos a viajar 10 días a los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, justamente a conocer cómo funciona el sistema del combate a los crímenes de cuello blanco y al lavado de dinero. Y algo que recuerdo, estamos hablando de prácticamente 18 años atrás, algo que recuerdo es que la infraestructura que tiene un esquema como ese, por aquello a lo cual se enfrenta, es una infraestructura que el Paraguay no tiene. El Paraguay tiene en su orden legislativo una serie de oficinas y de funcionarios que pueden participar de muchos seminarios durante el año, pero no tienen la herramienta. La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero es una secretaría que funciona sobre la base casi únicamente de un software y dependiendo casi únicamente de lo que le llega de algún lugar que no pueden procesar. Entonces, pienso que dentro de las limitaciones que nosotros tenemos y que obviamente no pueden ser comparadas a otros países, pero dentro de las limitaciones, me parece que es una cuestión de gestión y es preocupante, sí, que la ley de lavado de dinero del año 96 aún no tenga o no haya logrado congeniar el trabajo de la Secretaría de Prevención del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público. Hace poco tuvimos un ejemplo de eso. Se reunieron el fiscal adjunto de delitos económicos y el secretario de Prevención de Lavado y ellos no tenían comunicación entre ellos. Era la primera reunión que tenían. Y no sabían por qué uno no le informó a otro tal o cual caso. Y estamos hablando de más de 20 años. Prácticamente 20 años. Entonces, aquí me parece a mí falta gestión, falta fortalecimiento de las instituciones que existen, que están creadas, y un problema que afecta a toda la institución pública, me parece, que es la desburocratización. Nuestro sistema público sigue funcionando sobre la base del papel, salvo algunas excepciones, y eso por supuesto que hace que todo el trabajo sea más lento. Y en la investigación de crímenes de cuello blanco y crímenes de lavado de dinero, justamente el tiempo es un enemigo. Entonces creo que sí es posible hacer algunos ajustes sobre la base de cambiar la política de lo que es hoy la actuación del Estado en los temas de lavado de dinero.
Muchas gracias, doctora. Doctor, tenemos consulta de auditorio. ¿Está de acuerdo con que la huelga judicial sea instrumentada desde el Poder Judicial a los efectos de presión al Congreso para la aprobación del presupuesto? Yo tengo una posición asumida hace mucho tiempo sobre ese tema, porque es obviamente algo que no me puede pasar desapercibido porque es un mundo en el cual estuve vinculado mucho tiempo. Yo siempre le digo a los funcionarios que participan de la huelga y a los que no participan que su reclamo podría tener mucho más peso y ser mucho más escuchado si es que ellos muestran cuál es el nivel de mejoramiento que tuvieron en la prestación del servicio o cuál es la carga de la gestión que tienen y el resultado que tuvieron. Así como la Corte hace su memoria, yo creo que la transparencia que requiere hoy nuestra sociedad y las leyes que están vigentes pueden ser una herramienta muy importante para que los funcionarios que sabemos actúan sobre la base de la precariedad puedan tener más éxito en su reclamo, no solo sobre la base de pedir, sino también sobre la base de exhibir la eficiencia o el trabajo que hacen. Mientras eso no ocurra, yo creo que va a seguir siendo una repetición de reclamos que no encuentran eco en la ciudadanía. La siguiente consulta, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las tasas judiciales, teniendo en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho humano y que los artículos 15 y 16 de la Constitución delega al Estado la administración de justicia? Todo ello emanado por el artículo 47, inciso segundo de la Constitución. Quiero ser prudente en ese punto por una razón obvia. Si eventualmente tengo el honor de integrar la Corte, es probable que ese tema en algún momento llegue a mi despacho. Y por lo tanto responder eso así de manera puntual sobre la constitucionalidad me obligaría a inhibirme. Muy bien, doctor. Tenemos también consultas que llegaron a través de la Secretaría que hacen referencia a su persona. Como director anticorrupción del MEC, usted denunció con el ministro Peta la existencia de 1.200 planilleros. Sin embargo, a la hora de hacer la denuncia, tan solo llegó a una veintena. ¿Por qué prioriza el show a la verdad? ¿No considera que la gente está cansada de los showman? Voy a hacer una precisión. La denuncia, como denuncia, en ningún momento van a encontrar ningún tipo de manifestación mía respecto ni de 1.200, ni de 1.000, ni de nada. Mi trabajo en la Dirección Anticorrupción consistió en apoyar a la Dirección de Recursos Humanos del MEC para poder verificar la situación de concejales e intendentes que figuraban en la lista de docentes del ministerio para establecer si coincidía o no el horario en el cual prestaban función. Y sobre ese trabajo documental hubo una primera conclusión de la cual 84 personas de un primer grupo de 500 están siendo sumariados. Y el resto están en proceso. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta que también hace referencia a su persona. Recientemente usted estuvo candidatado a diputado. ¿Cómo puede candidatarse ahora nada más y nada menos que a ministro de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo puede creerse en su independencia? Mi convicción sobre la vigencia de las leyes y del Estado de Derecho está en mi hoja de vida. Yo a lo largo de mi vida
en los lugares donde me tocó desempeñarme, tanto pública como privadamente, actué siempre respetando la ley. La participación que me cupo en la última elección como candidato a diputado por Central en la lista del Partido Democrático Progresista correspondió a una oportunidad que me facilitó el partido. Aclaro también que no soy afiliado al Partido Democrático Progresista, no milito en el Partido Democrático Progresista, no hago militancia política. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera. Profesor Casañas, es de público conocimiento sus obras, muy interesantes, los he leído, los leo, los llevo a mi cátedra. También su trayectoria en el sistema judicial. Entonces, una pregunta bien concreta. En el caso que usted sea designado ministro de la Corte y teniendo en cuenta su especialidad, que conozco, que lo conoce y lo tiene muy bien profundizado, ¿qué propuesta de reforma usted traería a la sala penal? Una propuesta de reforma que se puede hacer a través de las acordadas o resoluciones de la Corte Suprema de Justicia para hacerlo más rápido, ¿verdad? Y me refiero al tema de casación, al tema de funcionamiento, que usted lo conoce a profundidad, por ser docente y también, lógicamente, por los diversos cargos y estamentos que ha pasado. El problema o los inconvenientes por los que atraviesa la administración de justicia, hablando estrictamente de quienes administran en cuanto a juzgamiento, es tal vez, y esto yo lo digo siempre en mi cátedra, tal vez una ausencia de lo que en otros países, en otros sistemas se conoce como protocolos de actuación o guías. Y digo esto con conocimiento de causa porque converso muy a menudo con jueces de sentencia que lo dicen con total honestidad. Cuando llega el momento de medir la pena en un juicio, no sabemos por dónde empezar. Tenemos el artículo 65, sabemos que el reproche es el que fundamenta la pena, pero en la práctica llevar adelante ese proceso intelectivo de ajustar a la pena de 10 años, 5, 7 o 15, falta una coherencia en cuanto a uniformizar, no el criterio subjetivo del magistrado, que por supuesto está exento de eso, pero sí alguna guía que les permita obrar siempre de la misma manera, respetando su criterio subjetivo. Esto pasa a nivel de jueces de garantía, pasa a nivel de jueces de ejecución, pasa en tribunal de sentencia principalmente. Entonces, a mí me parece que un aporte, y es obviamente un tema que hay que discutirlo ampliamente, un aporte puede ser generar guías desde la Corte Suprema sobre cómo llevar adelante determinados actos procesales. Y traigo a colación una experiencia que me tocó vivir en los años 98, 99 y 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia, antes de entrar en vigencia el Código Procesal Penal, hizo muchos talleres de entrenamiento a los jueces. Y esa etapa de la administración de justicia en cuanto a juzgamiento fue una etapa muy positiva, porque el magistrado es un ciudadano y una persona como todos, y por supuesto que tiene inseguridades, tiene miedos, tiene situaciones que tiene que resolver, y ese tipo de apoyo viniendo de la máxima instancia le da un plus que me parece que puede ser interesante. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Cuando se refirió a sus ejes temáticos, me dio la impresión personal que habló de la independencia real del Poder Judicial, que tiene que existir un marco de respeto. Yo no sé si se refiere a la autarquía o cuando usted se refiere a las cosas, a su percepción del Poder Judicial
o las propuestas que va a hacer me da la impresión que es un marco general. Entonces yo quisiera, doctor, darle a usted la oportunidad, si pudiera dar 3 puntos así concretos. ¿Qué haría usted en el caso de llegar a miembro de corte para la independencia real del Poder Judicial, en cuanto a la autarquía, en cuanto a los proyectos que usted tiene así bien concretos, doctor? Y luego le voy a hacer otra pregunta. Yo creo que la autarquía, la capacidad o la facultad de administrar recursos es uno de los temas que claramente está en el debate constante respecto de la Corte. Me parece que es un factor determinante para la independencia. Yo creo que si la Corte no logra afianzar esa facultad, no va a poder independizarse totalmente en lo que se refiere a ese ámbito. Creo que es imposible pensar que la Corte deje de administrar sus recursos. Lo que sí me parece es que los mecanismos de control dentro de ese proceso de administración tienen que ser ajustados. En todo lo que tiene que ver administración de recursos, humanos, presupuestarios, licitaciones, y me parece que en la medida en que la Corte pueda derivar esos procesos licitatorios, administrativos, lo debería hacer. Pero hay que tener cuidado porque esa es una manera, como dije, de mantener su independencia. No podemos arrebatarle totalmente esa facultad, porque si no le estaríamos quitando un sustento fundamental para que pueda sobrevivir, para que pueda oxigenarse, ¿verdad? La experiencia en las instituciones públicas, en todas las instituciones públicas, es que las direcciones administrativas son como feudos que realmente tienen un poder que a veces no se percibe de afuera, pero internamente sí se percibe. Por eso creo que sí le quitaría a los ministros de la Corte, le quitaría esa función en cuanto a intervenir directamente en esos procesos para preservar su misma imagen. Me parece que eso le daría fortaleza incluso institucional, que es lo que me parece que falta, ¿verdad? El habeas data, doctor. El habeas data, doctor, se volvió operativo con la Constitución Nacional, pero no hay una ley reglamentaria. En consecuencia, vemos, o hay casos de denuncias en donde determinados magistrados utilizan la figura inaudita aparte muchas veces para preservar derechos. ¿Cuál es su postura con respecto al habeas data? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Corte como para que esta figura constitucional pueda ser más clara en su aplicación? Yo estoy convencido que las garantías constitucionales tienen que ser respetadas en su esencia y en su concepción. Creo que hay que recurrir al debate constitucional del momento y a partir de ahí construir criterios desde la Corte. Yo estoy absolutamente seguro que cuando la Corte empiece a tener criterios repetidos, uniformes y lógicos, esos son los criterios que se van a respetar sin necesidad de tener que reglamentar algo que en esencia se entiende y es lo suficientemente importante como para que el mismo magistrado sea el que evalúe si ahí existe algún abuso o no. Con respecto a ese tema justamente, doctor, porque nos rige el principio de legalidad cuando actuamos como funcionarios. Sí. Y si vamos a guiarnos por criterios, hay un criterio, luego hay otro criterio, y en consecuencia yo veo tal vez incluso peligroso de que estemos recurriendo a criterios o opiniones con respecto a una figura constitucional tan importante. Por eso que yo le estaba consultando si tal vez el procedimiento que tiene la Corte de poder tener iniciativa parlamentaria pudiese ser uno de los objetivos, porque o si no, la persona que se encuentra
necesitando ese recurso, se rige por opiniones, pero no tiene el sustento legal correspondiente, nada más que por eso, doctor. Sí, sí. Me parece que la iniciativa que tiene la Corte en la Constitución y en su ley, en la 609, es algo que amerita un debate. Y yo simplemente manifestaba que al tratarse de una garantía constitucional, ese debate tiene que ser lo más amplio posible y lo primero, justamente analizar si necesitamos una reglamentación, si tiene que ser estricta o no tan estricta, y posteriormente plantear la iniciativa parlamentaria. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Buen día, doctor. Un saludo a los miembros del Tribunal de Honor, a los ciudadanos presentes en la audiencia pública. Quería hacerle una consulta, doctor, que a mí siempre me ha preocupado. Nosotros tenemos una institución que se ha debilitado, que se llama Contraloría General de la República. La Contraloría hoy, a través de unas innúmeras acciones de inconstitucionalidad, ha dejado de ser el órgano que controla las finanzas públicas de algunas instituciones, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia, que en el artículo 249 queda muy bien definido la autarquía de la Corte y también la obligatoriedad del control del organismo Contraloría de las finanzas de la propia Corte. Y en este momento, en un debate político significativo, que es el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este, hay un debate interno dentro de la Cámara de Diputados que algunos dicen que para iniciar el proceso de intervención a ese municipio, que es ya una decisión que ha tomado la Junta Municipal, debería tenerse el informe de la Contraloría, que es el órgano capaz de determinar, ¿verdad?, si amerita o no la intervención o dar los elementos necesarios para la intervención. Eso se debate hoy. Algunos legisladores se manifiestan de esa manera, en cuanto que a través de la inconstitucionalidad ese municipio ha remitido sus papeles al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no se ha despedido porque ellos no tienen los mismos plazos ni en expedición que la Contraloría, ya que los plazos no son los mismos. ¿Cuál es su opinión, doctor, con relación al rol de la Contraloría y sobre todo a las circunstancias de la inconstitucionalidad que se practican para que algunas instituciones no sean sometidas al control de esta institución creada por la Constitución, ¿verdad?, y que su obligación es justamente el control? Sí, señor senador. Lo primero, creo que hay que hacer una pequeña disquisición. La Contraloría General de la República realiza trabajos de auditoría y sus conclusiones son exámenes. Algunos son provisorios, otros son exámenes especiales, donde hacen recomendaciones y señalan cuáles son las falencias que ellos encontraron en esa institución. El Tribunal de Cuentas tiene la función de juzgar las cuentas. Eso es lo primero que creo que hay que hacer una pequeña disquisición. En cuanto puntualmente al planteamiento que hacen algunas instituciones, y leí algunas como las del Ministerio de Obras Públicas, que es más reciente, y otras, en verdad no sé cómo pasan el filtro de admisibilidad. No estoy absolutamente de acuerdo en ese argumento de que la ley que rige o que establece las atribuciones de la Contraloría sea inconstitucional.
porque son dos funciones totalmente distintas. La Contraloría es un órgano creado en la Constitución y me parece que una sociedad no puede negarse a un control que está en la Constitución como una posibilidad y como una atribución de un órgano y está en una ley. Sobre esa base, la autoridad debería ser la que se preste a la realización de los controles que sean necesarios, sea de la Contraloría o sea de la institución que tiene a su cargo esa función. Esa es mi idea de la política en un Estado social de derecho. Creo que el control es clave. Si en un Estado de derecho no hay recíproco control, esas instituciones no van a funcionar. Y me refiero no solo al control documental, me refiero a la experiencia reciente del jurado de enjuiciamiento transmitiendo las sesiones. Me refiero a la decisión que se ha tomado en un momento dado en la Cámara de Diputados, transmitir las sesiones de la Cámara de Diputados. Ese sistema de control es el que, me parece a mí, nos permite madurar como sociedad. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con las inconstitucionalidades de ese tipo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor Casaña. En su exposición mencionó el servicio de justicia y que no solamente deben estar involucrados aquellos que cumplen funciones jurisdiccionales, aquellos que dictan sentencia, sino también todos aquellos que de alguna u otra manera están involucrados en ese servicio de justicia como tal, de tal manera que la ciudadanía sienta o reciba o tenga la percepción por lo menos de que la justicia está andando, ¿verdad? Una pregunta que hace relación justamente a ese tema particular es, no sé si preguntarle su opinión o cuál es su criterio en caso de acceder al cargo de ministro de Corte directamente, si influiría positivamente o no, o es determinante, o en su caso no, el hecho de que los que cumplen la labor jurisdiccional, aquellos que dictan sentencia dentro del Poder Judicial, tengan la obligación de marcar asistencia por reloj biométrico. Es un tema que se está debatiendo permanentemente. Es la consulta, doctor Casañas. Si los que dictan resoluciones, jueces, miembros de tribunales, ¿cuál es su opinión si deben marcar presencia por reloj biométrico? El concepto moderno de la función pública, y está probado que ha funcionado y está funcionando, es medir la eficiencia del servidor, no las horas que está en el lugar para el cual fue designado. Y medir la eficiencia es posible hacerlo de muchísimas formas. Hoy los sistemas de control moderno indican que uno no puede tener en una institución una oficina de control, que el sistema de control tiene que estar instalado en todas las dependencias del lugar donde se presta el servicio y que cada persona responsable de esa oficina es el responsable del control del cumplimiento de la función. Por lo tanto, y tengo experiencia en función pública, me consta, y ustedes por supuesto también la tienen seguramente más que yo, que el marcar el reloj biométrico no me asegura que esa persona sea eficiente, o no necesariamente el que llega media hora antes es más eficiente que el que llega media hora después. Porque me parece que por ahí está el tema de conciencia y de capacitación de la persona que presta el servicio, no su tenacidad en estar X cantidad de horas en el... Y me parece que en el caso de los magistrados esa no es una medida adecuada, porque el servicio que se le pide a un magistrado es un servicio de alta exigencia intelectual y de prestación física. Entonces, si yo le digo al magistrado, usted va a marcar a las 8 o a las 7 y se va a retirar
a las 13 como el resto de los funcionarios, tal vez yo no tenga eficiencia en su labor, porque él va a retirarse a las 13 y me va a decir, este es el tiempo que yo tengo que prestar servicio, según lo que usted me indica como empleador. Y entonces me parece que en ese tipo de casos que no son funciones estrictamente administrativas, no es una buena salida. Igual que en el caso de fiscales. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, profesor. Gracias, presidente. Habló en su exposición del fortalecimiento intelectual del funcionariado, de los agentes de justicia en general. Y a su vez habló de la transformación de la conciencia ética de estos. En ese punto, es difícil transformar la conciencia ética solamente con cursos y formación, ¿verdad? Porque es algo que se trae de mucho antes y no precisamente en cursos. ¿Cómo entonces trabajaría por el fortalecimiento de la transparencia o el control de gestión dentro del Poder Judicial? Es correcto, doctor, lo que usted dice. Voy a explicarme mejor. Yo creo que la capacitación técnica entendida como la instrucción que se le da a una persona es un tema ineludible. Por supuesto que eso no es lo único. Como ustedes lo saben, podría yo presentar 100 cartones de haber hecho 100 diplomados o 4 doctorados y eso no me garantiza que esa persona tenga conciencia ética, ni siquiera tal vez que sea la persona más instruida. Por eso siempre estuve convencido y trato de practicarlo eso donde estoy. El ejemplo es lo que marca la posibilidad de que alguien que está trabajando con uno en un equipo pueda transformar su conducta que pudo llevar durante años de quietud o de falta de proactividad en algo más importante. Y si se convence de que la persona con la que trabaja es la persona que puede darle el impulso para ser valorado, para emprender o entender que la ley es lo que él tiene que aplicar en nuestro ámbito del Poder Judicial, yo creo que esa transformación es posible, claramente no solo con charlas y con seminarios, con una transformación del comportamiento. Si nosotros miramos los códigos de ética, con los cuales se trabajó mucho, a mí me tocó trabajar de alguna manera en el programa Umbral, con eso el Ministerio de Educación también tiene su código de ética, no tienen más de 10 artículos. No es una cuestión de cantidad de artículos ni de cantidad de palabras, es una transformación del comportamiento. Y eso se logra solamente sobre la base del ejemplo y de la transformación de la conciencia cívica y ética en el cotidiano. No hay otra forma, creo yo, de transformar eso. Muchas gracias, doctor. Una consulta con relación a lo resuelto por la Corte días atrás. ¿Qué opinión tiene sobre la transmisión en vivo de las reuniones plenarias? Perdón, estoy de acuerdo. Creo que experiencias en otros países muestran que eso es positivo en muchos sentidos, porque también, igual que pasó en Paraguay con algunos órganos del Estado, la transmisión que hoy permite la tecnología genera un contacto y genera confianza en las personas. Eso pasó en la transformación del Código Procesal Penal. Cuando el sistema era escrito, pasó a ser oral y las críticas, aunque existen y siempre van a existir, ya no pasan por el tema de cómo habrá resuelto esa sentencia, porque hoy el juicio es público y las personas pueden estar ahí. La tecnología lo que hoy nos permite es trasladarnos al lugar donde está el ciudadano en cualquier parte del mundo. Y a mí me parece que además de mostrar a la ciudadanía cómo piensan los miembros de la Corte, va a mostrar también si su función es una función acorde al cargo que está desempeñando, si su capacidad es la que le permite estar ahí y sobre todo marcar criterios desde la justicia y vincularse a la sociedad, que me parece que es
el punto que aún no se ha conseguido en cuanto a que la ciudadanía se identifique con un órgano que responda a su expectativa. Me parece que puede ser muy positivo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Doctor Casañas, no sé si es una pregunta, más bien creo que me gustaría escuchar una reflexión de su parte. Un tema que ya tocó en su pregunta, cuando formuló su pregunta el senador Ramírez Bartolomé, hace al mismo tema. El artículo 249 de la Constitución Nacional, cuando legisla sobre la autarquía presupuestaria, al final de ese artículo dice: la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones. Sin embargo, y acá está el doctor Benítez Riera, probablemente va a poder arrojar más luz sobre este tema, pero más o menos yo estoy enterado. Para la próxima audiencia seguramente voy a tener acá sobre mi mesa el sentido o los fundamentos de una resolución de la Corte en el marco de una inconstitucionalidad. Lo que no sé, no tengo certeza si se resolvió el fondo de la cuestión o fue a través del otorgamiento de una medida cautelar. Es como que le impide, así yo entendí, no sé si el doctor Luis María me puede aclarar en su momento, como que le impide resolución mediante la Corte del desembarco de la Contraloría para verificar, creo yo, así como dice el artículo que acabo de señalar, la última parte. En el entendido, por supuesto, de que el Tribunal de Cuentas, a través de una de sus salas, tiene a su cargo el juzgamiento. Yo no sé si hay una interpretación de la Corte que ante que el Tribunal de Cuentas debe juzgar, entonces le cierran la puerta a la Contraloría para verificar. Sin embargo, así marca que debe ser, así dice el artículo 249 de la Constitución Nacional. Una reflexión de su parte, pero si es pertinente, tal vez arroje más luz sobre el sentido de aquella resolución del doctor Luis María Benítez Riera. Bueno, vuelvo a decir, yo creo que la atribución constitucional no tiene una línea, una palabra que pueda generar dudas en cuanto a la atribución de la Contraloría. Por eso decía que las acciones que a mí me tocó ver, por lo menos, de inconstitucionalidad contra la ley, no tenían un fundamento sólido. Principalmente porque no se genera ninguna afectación en la revisión de las cuentas o en la gestión administrativa de ningún órgano al realizar el control, porque esas conclusiones son exámenes, no se juzga nada en el caso de la Contraloría. Si bien es cierto, hay una disposición dentro de la gestión de la Contraloría que establece lo que se llama, es un formulario que ellos completan cuando detectan indicios de hechos punibles y entonces remiten al Ministerio Público cuando eso ocurre. Si bien es cierto, esa es una situación que sí sería un poco conflictiva en cuanto a la interpretación. Me parece que, y siempre lo sostuve, creo que los órganos del Estado no pueden, no deben negar la intervención de la Contraloría en cuanto al examen, porque además también existe un proceso de contrapunto de parte de la institución ante los señalamientos que hace la Contraloría. O sea, también hay un pequeño proceso de
mini defensa ahí con los auditores que están en la institución. Entonces, sinceramente yo no concuerdo con las medidas cautelares que deberían ser de urgencia y en casos donde se pueda afectar derechos específicos. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Es una opinión que tengo sobre el punto. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.